Ok, ahí estamos. Bueno, muchas gracias Gabriel por la introducción. Mi nombre, para los que y las que no me conocen, yo soy Daniela Torres, estoy encargada de los programas y de la oficina en Chile de la Fundación Fungi, una ONG chilena que se dedica exclusivamente al reino de los hongos. Y hoy día les vengo a hablar de uno de los grandes esfuerzos que estamos realizando en la Fundación, que es posicionar a los hongos. Esto ya viene hace bastantes años y que hoy en día tiene nuevas actualizaciones que las vamos a ir viendo, pero es posicionar a los hongos en el lugar que les corresponde. Entonces les voy a hablar de la tercera F, de la que nadie les habló y que a mi juicio ustedes deberían conocer. Pero antes que eso les quiero hacer una pequeña pasadita por lo que hacemos en la Fundación Fungi. Como les comentaba, la fundación es chilena, tiene un origen nacional, pero hoy se expande a todos los otros países a nivel global. Nos consolidamos el año pasado como una fundación global con una sede en Estados Unidos, lo cual nos enorgullece poder estar dando pasos pioneros en esta materia. Y la Fundación Fungi trabaja, como les mencionaba, para los organismos de reino fungi, para los hongos, sus hábitats y las personas que dependen de ellos. Ese es nuestro foco, a eso nos dedicamos. Y tenemos distintas líneas en las que trabajamos para completar nuestros objetivos. Y estas líneas las hemos llamado programas y son los que les voy a comentar a continuación, pero son las agrupaciones de acciones que llevamos tiempo haciendo y otras líneas nuevas que se nos ha ido dando la oportunidad de ir desarrollando. El primer programa que tenemos se llama Ancestros, y esto tiene todo el fin de poder reconocer, como corresponde, las relaciones y el saber ancestral y los usos ancestrales de los hongos. Este es un programa que busca revalorizar todo el conocimiento ancestral, todo lo antiguo, y poder ponerlo a una disposición para un bienestar humano, para poder relacionarnos de mejor forma con la naturaleza. Es un programa que en lo concreto busca mapear por primera vez todos los usos ancestrales de hongos en el mundo, información que hoy en día se encuentra disponible en sus distintos formatos científicos, también hablados, revistas, entrevistas, videos, etcétera, pero que están esparcidos por todo el mundo. Entonces el esfuerzo que estamos haciendo ya hace 2 años es de recopilar esta información, eh, y en algún momento la vamos a dar a conocer con todos los protocolos éticos que esto también conlleva. Otro de los programas que, bueno, ahí Gabriel decía que yo creo que es uno de los motores de la fundación, de todos los que estamos en la fundación, nuestros corazones están en este programa que es el de expediciones, donde exploramos la funga de los distintos territorios, vamos a los lugares más inexplorados a buscar hongos, ir donde nunca nadie ha ido, es lo que nos mueve, saber cuáles son los organismos que acompañan esos ecosistemas, eh, y finalmente poder categorizarlos, darles nombre, darles alguna identidad. Disculpen, como saben estoy un poco resfriada, así que me disculpan por estas toses y cosas. Tengo que estar tomando agua constantemente. Bueno, saludo para los que estén tomando su tecito, cerveza. Espero que estén disfrutando. Bueno, el siguiente programa, que también lo llevamos desarrollando hace bastante tiempo y que hoy en día se consolida como el programa de educación,
donde buscamos incorporar todos los conocimientos micológicos en el currículum escolar. Discúlpenme un segundo. Pasito a pasito. Y bueno, lo que buscamos acá es que las niñas, niños y adolescentes puedan saber tanto de hongos, plantas como animales. Ese es nuestro foco con la educación. El, el siguiente programa, y que de aquí ya me voy a ir un poco más al trabajo que hemos hecho en la fundación más acabado, es el programa de conservación, donde promovemos todos los cambios y todas las herramientas necesarias para que los hongos sean considerados en todas las estrategias de conservación y protección de hábitat. Uno de los grandes cambios que hicimos en el 2010, cuando, cuando Juliana Furchi, junto a micólogos de distintas universidades y el Ministerio del Medio Ambiente, incorporaron a los hongos dentro de la legislación ambiental. En la ley 19.300, es la ley de bases generales medioambientales, esto presentó una modificación de ley, es decir, una oportunidad para poder incorporar a los hongos en el lugar que corresponde, al nivel legislativo más alto. Entonces, en el 2010 se presentó esta oportunidad, se hicieron varias modificaciones a la ley, y dentro de esas fue la incorporación de los hongos del reino fungi al nivel legislativo, a nivel de artículo y a nivel de decreto supremo. Esto, en un resumen, disculpen, necesito más agua. Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles de que esto suceda. Eso, manden la energía Fungi para que esto fluya. Vamos, vamos, la estoy sintiendo en este momento, de todos ustedes allá en el sur. Entonces, esto en resumidas cuentas, lo que viene a hacer es que por primera vez vamos a comprender a la naturaleza de una forma holística o de una forma más integral en todos sus componentes, en lo que nosotros le llamamos componentes. Entonces, cuando nosotros queremos hacer alguna intervención a la naturaleza, vamos a considerar a las plantas, a los animales, pero también a los hongos. Y eso, en resumidas palabras, queda explícito en esta ley, ¿cierto? Las leyes son un montón de páginas llenas de letras y son en algunos momentos precisos de esta donde se incorporan por primera vez a los hongos. Y por primera vez en el mundo, Chile es pionero en esta materia. Entonces este artículo, esta ley se fue modificando en los distintos artículos para ir incorporando a los hongos, y eso lleva a acciones concretas para nosotros proteger y conservar a nuestra funga. Voy a pasar esto un poco rápido. Y finalmente mencionar que estos cambios producen una incorporación de los hongos en el inventario nacional, es decir, hoy en día, cuando hablamos de la diversidad de nuestro país, incorporamos a los hongos. Estos también son categorizados en alguna acción para su protección a través de una categorización que son las categorías de especies en algún peligro.
Y también esto lleva a que se abran líneas de investigación, líneas de financiamiento y líneas de estudio que incorporan por primera vez a los hongos. Cuando yo empecé a trabajar en la fundación, cuando empecé y salí de mi universidad, no había líneas de financiamiento que incorporaran a los hongos. Uno tenía que trazar la línea para poder presentar un proyecto donde en alguna parte muy escondida estaban los hongos. Hoy en día los hongos son protagonistas de los proyectos. Lo estamos viendo hoy en día, por ejemplo. Pero una de las principales preguntas que nos queda siempre en la mente es como, ¿qué es lo que hay que proteger? ¿O por qué hay que proteger a los hongos? ¿Los hongos tienen amenazas? ¿Los hongos se ven amenazados? Al igual que las plantas y los animales, los hongos también sufren amenazas por el cambio climático, la deforestación, los incendios. Puede sonar obvio, pero para los tomadores de decisiones no es tan obvio. Por lo tanto, estas acciones concretas de incorporar a los hongos en las políticas públicas, en las conversaciones, es fundamental. Las principales amenazas que sufren hoy los hongos a nivel global y a nivel nacional es el desarrollo inmobiliario. Lo estamos viendo hoy en día con mucha más presión, las malas prácticas agrícolas y el desplazamiento de su hábitat, junto con el cambio climático y todas estas eh, variantes climáticas que están afectando a toda la diversidad. Una de las principales acciones que se hace, una vez que ya sabemos que están amenazadas las especies, es procesar toda la información que tenemos de ellas y de una forma metodológica categorizarlas, ¿ya? En estados de conservación, en estados de vulnerabilidad o en estado de riesgo. Esto nos permite a su vez priorizar acciones de conservación, priorizar acciones de protección. ¿Dónde vamos primero? ¿Dónde ponemos el foco primero? ¿Cuáles son las líneas de financiamiento que tenemos que abarcar? Y eso nos va a ir trazando el camino para su correcta protección. Y por supuesto, esto también incentiva a que los hongos sean incorporados en los estudios, en las investigaciones, en todo esto que estamos hablando, líneas de financiamiento, etc. La lista roja son agrupaciones o listas de especies que están en alguna categoría que debemos proteger, ¿cierto? Son listas que pueden ser mundiales como nacionales. En el caso de Chile, por ejemplo, la primera vez que se incorporaron fue justamente cuando se incorporaron los hongos en la ley. Y por primera vez hubieron 22 especies de hongos clasificadas en un estado de conservación. Hoy en día ese número ha ido creciendo y asciende a 128 especies de hongos y líquenes que están en una categoría de conservación. Hemos ido avanzando. Solamente para decir algunos números, 29 especies están en las 3 categorías de mayor riesgo, es decir, en las categorías de crítico, en peligro y vulnerable. Esto va a ir también priorizando nuestras acciones para su correcta protección. Cuando hablamos de priorizar acciones es porque también cuando le damos una categoría estamos obteniendo una información valiosa de las especies, cuál es su ecología, con quién vive, cuáles son las especies que lo rodean, cómo se compone ese ecosistema y así de esta misma forma nosotros poder tomar acciones al respecto de decir, ok, vamos a hacer este plan de manejo, este plan de conservación, o vamos a dedicar esta área exclusiva porque tiene una diversidad única y tenemos que protegerla. Todo eso, para que eso suceda, tiene que ocurrir esto que estoy comentando, que son los pasos previos.
Como les decía, las listas rojas pueden ser nacionales. Nosotros tenemos nuestra propia lista roja de especies, cuáles son las que están más en peligro en nuestro país, y también hay listas rojas con una escala global, con un foco global. Y estas son las listas rojas que lleva la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, y que todos los años publica listado de especies que están en categoría de conservación. Hasta la fecha hay 579 especies en la página de la UICN categorizadas según su estado de conservación a nivel mundial. A nivel mundial hay casi 600 especies de hongo que están en peligro o en alguna de las categorías. Y estos esfuerzos son constantes. Todos los años se hacen esfuerzos de grupos y expertos que evalúan especies de hongos para saber si están o no en su declive poblacional o si están en peligro por su desplazamiento de hábitat, etc. Una de las iniciativas que todos los años incorpora especies de hongos en estas listas rojas, donde también hay animales, plantas, uno de los esfuerzos por los hongos es la Fungal Red List, la pueden buscar así en internet, y cabe destacar que hay 135 especies de hongos para Sudamérica que están en alguna categoría de conservación. Cabe mencionar que los hongos fueron incorporados por primera vez en estas listas en el 2013. ¿Ya? Eso, más que decirnos dónde estamos posicionados o no, es que recientemente estamos incorporando a los hongos dentro de nuestras prioridades de conservación. Ya es algo nuevo. Los hongos de Chile, la primera vez que se incorporó un hongo chileno a las listas globales, fue en el 2019 y fue Butyrifuletus loyo, o más conocido como loyo, el querido loyo. A nivel nacional y a nivel sudamericano se hacen esfuerzos constantemente para seguir evaluando especies y proponiendo especies que estén en algún peligro. Uno de los primeros esfuerzos que se hizo a nivel latinoamericano, sudamericano, fue en el 2020 con la Fundación Fungi, que hicimos el primer workshop de las listas rojas de hongos amenazados de América del Sur, donde por primera vez se hizo un listado de especies de esta región para incorporarlos en un esfuerzo en conjunto con los otros países, ponerlos en la lista roja global de la UICN. Para esta oportunidad, 138 hongos fueron evaluados. Esto quiere decir que se tomaron en consideración toda la información que tenían de esta especie: distribución, hábitat, ecología, dónde estaba, los registros en los fungarios. Toda esa información, 138 fueron puestas en estos grupos de especialistas, de las cuales lograron 56 especies publicarlas finalmente en la lista global, la lista mundial de las especies en peligro de extinción, de las listas rojas. Las principales amenazas, que también es una de las categorías que se toma en consideración cuando se está haciendo este tipo de evaluación, fue que las amenazas son la agroindustria, los incendios y la pérdida de hábitat, en ese orden. Y por supuesto las medidas de acción, las más concretas, son sin duda hacer áreas protegidas, proteger ecosistemas completos, poder mantenerlos fuera de toda actividad extractivista, pero también está la educación, la investigación, financiamiento, entre otras acciones. Bueno, fungi versus funga. Aquí lo que estamos protegiendo son los organismos del reino fungi, ¿ya? Por lo tanto, estamos protegiendo la funga, la diversidad de hongos de un territorio. Todavía existe un poco de confusión entre estos términos,
Por eso quise poner esta lámina para poder dar a entender que fungi es el reino fungi, y la funga es la diversidad de hongos de un territorio. Por lo tanto, funga viene a ser similar a lo que es fauna y flora, y fungi viene a ser similar a lo que es animalia y plantae. Ya son los reinos por un lado y la diversidad por el otro. Este término fue propuesto en un esfuerzo principalmente latinoamericano, por lo tanto todos y todas aquí presentes deberíamos estar muy orgullosos de marcar estos pasos, y fue propuesta con el fin de que el lenguaje crea realidades. Si nosotros no hablamos de los hongos no van a ser incorporados. Y eso en Chile lo tenemos muy latente con la incorporación de los hongos en la ley. Si los hongos no se hubiesen incluido, hoy en día no existirían todos los beneficios que eso llevó a la micología en Chile, al desarrollo de la micología en Chile. Y funga fue propuesto también con una base estratégica de poder hacerlo fluido y más fácil en la incorporación del lenguaje. Y esta es la tercera F que nosotros tenemos que incluir como una acción también propia en el lenguaje de la naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza macroscópica, aquella que podemos ver a simple vista, tenemos que incorporar a los hongos. Y esta es la batalla, esta es la lucha que seguimos dando en la Fundación Fungi con la iniciativa de las 3F, fauna, flora, funga, eso por un orden alfabético, y hablar también de los hongos posicionándolos al nivel que tienen que estar, al nivel que merecen, siendo sus roles ecológicos importantes para que los ecosistemas se desarrollen, pero también unos aliados a la hora de combatir todos los problemas que la humanidad se le han ido presentando en el camino. No hay que olvidar que son antibióticos, son medicina, son comida, son los interconectores de la naturaleza. Por lo tanto, tienen que estar en nuestro lenguaje. Tenemos que hablar de los hongos. A esta iniciativa se han sumado distintos centros de investigación, distintas jardines botánicos, distintos grupos de investigación, ONG, personas activistas, más de 1.800 personas, 77 países han firmado esta declaración, han firmado y se han sumado para hablar de fauna, flora y funga, con la tercera F. La UICN, el Ministerio del Medio Ambiente en Chile y la ONG Rewild, la ONG mundial llamada Rewild, se sumaron por primera vez como marcando los pasos pioneros, se sumaron a incorporar esta tercera F en su lenguaje de forma ya definitiva y formal. Vamos a hablar de los hongos como parte de también las plantas, los animales, también los hongos. Y este es un esfuerzo que hoy en día ha ido repercutiendo en distintas organizaciones, y también estamos viendo que de a poco va cambiando la perspectiva de cómo vemos, visualizamos las acciones de conservación y también la visión de nuestro ecosistema. Hemos ampliado esa visión incorporando a los hongos. Y bueno, para ya ir finalizando, solamente mencionarles que estas acciones no serían posibles sin, sin el cariño, el esfuerzo, la dedicación de personas que empezaron a hablar de este tema.
Este festival, por ejemplo, y todo lo que estamos haciendo en relación a los hongos es posible porque una persona comenzó a hablar de los hongos distinto a las plantas. Por lo tanto, ese camino es el que tenemos que seguir. Es el camino que estamos siguiendo también en la Fundación Fungi, incorporar y hacerle justicia a los hongos. Y cada uno, cada una de nosotras podemos, y si queremos, podemos incorporar también a los hongos en nuestro lenguaje como una acción para su protección y conservación. Finalmente, quisiera agradecer a todo mi equipo. Sin mi equipo no soy nada. Esta semana lo viví muy fervientemente. Siempre están, a pesar de que somos un equipo global, tenemos personas en distintas partes del mundo. Es un equipo cálido, súper humano, y que gracias a ellos todos estos esfuerzos, todo lo que yo les estoy comentando es posible. Eh, ellos y ellas hacen que estos sueños que parecieran locos o objetivos que parecieran inalcanzables se hacen realidad. Y que bueno, cuando las cosas fluyen, afortunadamente lo hemos visto en distintas ocasiones, a pesar de estar muy distantes geográficamente, de alguna u otra forma la vida nos ha conectado y nos hemos encontrado y abrazado en realidad, más allá de lo virtual. Así que nada, les quiero mostrar también las caras de las personas que están atrás de estos, para mí, maravillosos avances en la micología. Agradezco enormemente la invitación, me disculpo por no poder estar allá, quiero con toda mi alma estar allá, pasarlo bien con ustedes, pero bueno, la salud dijo otra cosa. Acá están todas las redes para que nos encuentren. Y nuevamente agradezco a todo el equipo que ha hecho un enorme esfuerzo. Como les decía, he visto lo bien que lo están pasando, así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias al equipo y a todas las personas que están escuchando ahora. Muchas gracias. Dani, ¿hay espacio para preguntas? Sí, sí. ¿Hay una pregunta, chiquillos? ¿Sabes qué? A mí me llama la atención el peso, la importancia, lo fundamental de la funga. ¿Qué pasa con el colegio? Yo no lo vi con mi hija. Recién se incorporaron con leyes y el cuidado, ¿qué significa? ¿Escucháis, Dani? Sí, está Pero preguntando. tampoco lo veo con mis nietas, por ejemplo, en el colegio. O sea, ya son generaciones distintas. Una buena pregunta. ¿Qué pasa? Claro, con el ministerio, con la parte de educación, biología, en ese tiempo ciencia, no sé. ¿Se está aplicando? ¿Ya están aplicando con él? Un gran proyecto, dale, Dani. Sí, bueno, justo me atacó un poco la garganta cuando pasé por el programa de educación. Pero en la fundación tenemos el programa de educación donde estamos incorporando todos los conocimientos micológicos en un currículum para que este pueda ser incorporado después en la educación formal. Hemos empezado con un plan piloto en Estados Unidos. También el currículum está disponible hoy en día en inglés y ya en las próximas semanas lo van a poder tener en español. En fungieducation.org. También se pueden meter a la página de la Fundación Fungi que los va a llevar para allá si es que van en esa línea. Y de aquí a los próximos años estamos esperando emplear pilotos con colegios para ir incorporando este currículum al currículum escolar. Esa es nuestra meta. Lo que estamos haciendo hoy en día es capacitar a profesores con todos los conocimientos que este currículum trae. Por lo tanto, esperamos que de aquí a los próximos años efectivamente todos los niños, niñas y adolescentes sepan tanto de plantas, de animales, como también de hongos. Ese es nuestro objetivo también.
Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Sí? Cuando hacen como, van a terreno y buscan lo que comentaba la amiga, que iban a lugares como recónditos, ¿cómo lo hacen ahí, el financiamiento y eso como una universidad o aceptar invitaciones, por ejemplo? ¿Se escuchó? Sí, sí. Bueno, la fundación trabaja en distintas líneas. Somos bien busquillas. Tenemos proyectos, tenemos donaciones y también alianzas. Las colaboraciones son parte fundamental de que todo esto también suceda. Por lo tanto, esas tres cosas al unirse han sido posibles para nosotros explorar e ir a estos lugares, por ejemplo, donde se va a hacer algún área protegida o donde una reserva quiere pasar a Parque Nacional. Todas esas acciones tienen que llevar a una investigación en nuestro país también afortunadamente de hongos. Por lo tanto, ahí también se abren líneas de financiamiento. Por eso mencionaba que fue importante la incorporación de los hongos en la ley, porque permite que estas cosas ocurran, permiten que estas líneas de investigación, financiamiento existan, y personas, micólogos, micólogas puedan explorar la funga de nuestro país. Bueno. ¿Alguien más? Dani, ahora en un ratito vamos a pasar Let It Rot. Sí, así que ahí viene otro grupito y eso, muchas gracias Dani querida, mejórese, próximo año sí o sí hacemos todas las salidas y una charla acá en vivo. Eso, sí. Muchas gracias por escuchar la paciencia y que lo sigan pasando muy lindo. Que vivan los hongos. Eso, Dani querida. Muchas gracias. No sé si es que alguien está después, pero...